Como usted no tiene mucho dinero, suegra, con el platillo más económico es más que suficiente, ¿verdad? Al escuchar esas palabras mi corazón dio un vuelco. La luz tenue iluminaba el salón privado de aquel restaurante de lujo en Polanco. Sobre el mantel blanco, los cubiertos de plata brillaban con elegancia. Había esperado con tanta ilusión esta cena que mi hijo y su esposa habían organizado. Pero ahora, mirando el menú que tenía enfrente, las palabras de mi nuera, Fernanda, resonaban una y otra vez en mi cabeza. No queremos que pida algo caro y nos ponga en un aprieto. Al fin y al cabo, hoy estamos aquí pagando con el aguinaldo de Diego. En la voz de Fernanda se notaba un desprecio que ni siquiera intentaba ocultar. Sentí cómo el aire de la habitación se congelaba en un instante. Al desviar la mirada, vi al padre de Fernanda, don Roberto. Su rostro se había vuelto completamente pálido. Temblaba ligeramente, abriendo y cerrando la boca como si quisiera decir algo, pero sin lograrlo. Mi hijo, Diego, solo miraba hacia abajo en silencio. No pronunció ni una sola palabra para defenderme. Sentí un nudo en el pecho, un dolor agudo que me asfixiaba. Permítanme presentarme. Mi nombre es Carmen Hernández. Tengo 68 años. Trabajé durante 40 años como enfermera en el Hospital General de nuestra ciudad. Los últimos 10 años ocupé el cargo de jefa de enfermeras. Una gran responsabilidad, apoyando más de 3.000 cirugías al año. Me dediqué en cuerpo y alma a formar a las nuevas generaciones. Más de 500 enfermeras y enfermeros pasaron por mis manos. Hace 5 años, cuando perdí a mi amado esposo, mi único hijo, Diego, se convirtió en mi única razón de vivir. Hice sacrificios inimaginables para que él pudiera estudiar medicina. Pagué 2 millones de pesos mexicanos por su colegiatura en una universidad privada y sus gastos. Lo apoyé con 500,000 pesos mexicanos durante sus años de residencia y especialidad. Le di 500,000 pesos mexicanos para su boda y aporté 1.500.000 pesos mexicanos para el enganche de su nueva casa. En total, invertí más de 4.500.000 pesos mexicanos en su futuro. A los ojos de mi hijo y su esposa, yo había entregado todos los ahorros de mi vida. Ellos creían que me había quedado en la ruina, viviendo apenas de mi pensión. No me dolió entregarles ese dinero y dejar que creyeran que era todo lo que tenía. Ver a mi hijo convertido en un hombre de bien y feliz era la mayor recompensa que una madre podía pedir. Aún recuerdo claramente el día que Diego trajo a Fernanda a casa, hace 3 años. Ella venía de una familia adinerada de Monterrey. Su padre era dueño de una importante empresa inmobiliaria y comercial. Al principio, me pareció una muchacha muy educada y de buenos valores. Sin embargo, después de la boda, su actitud empezó a cambiar. Lo primero que noté fue cómo me desplazaban en las reuniones familiares. En Navidad o en el Día de las Madres, siempre me sentaban en la esquina de la mesa. Los padres de Fernanda ocupaban los lugares principales, mientras que a mí me trataban casi como si fuera parte del servicio. Cuando servían la comida, yo siempre era la última. Para cuando llegaba mi turno, los tamales y el pozole ya estaban completamente fríos. Si intentaba unirme a la plática, cambiaban de tema disimuladamente. «Ay, suegra, es que usted solo sabe hablar de hospitales y, la verdad, es un poco aburrido», me decía Fernanda. Y lo que más me dolía era ver a Diego asentir, dándole la razón. «Fernanda tiene razón, mamá. Deberías intentar hablar de otras cosas». El pecho me dolía profundamente. Durante 40 años, había hablado con miles de pacientes y sus familias. Creía saber escuchar y conectar con las personas, pero no quería causar problemas en el matrimonio de mi hijo. Así que solo sonreía en silencio y seguía comiendo. Pero las humillaciones de Fernanda fueron subiendo de tono. Un día, nos reunimos a comer con sus padres. Estábamos en un elegante restaurante de la Ciudad de México. Yo estaba muy nerviosa, sentada con la espalda recta, tratando de encajar. «¿Así que usted fue enfermera, consuegra?» La madre de Fernanda me miró de arriba a abajo,
como si fuera un bicho raro. Su mirada estaba llena de una superioridad que me heló la sangre. Fíjese que, en nuestra empresa, una de las señoras de la limpieza también solía ser enfermera, comentó entre risas. Fernanda soltó una carcajada y añadió: pues sí, al final de cuentas, cuidar enfermos es algo que cualquiera puede hacer. No se necesita ningún talento especial, ¿verdad? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 40 años luchando en la línea de vida o muerte. Noches enteras sudando en urgencias para salvar a alguien. Días interminables usando equipo de protección durante las crisis sanitarias del país, sosteniendo la mano de los pacientes en sus últimos suspiros, llorando junto a las familias mexicanas que perdían a su pilar. Y para ellas, todo ese sacrificio era algo que cualquiera podía hacer. Diego, como siempre, solo soltó una risa nerviosa. No dijo ni una sola palabra para defender el honor de su madre. ¿Acaso ya había olvidado lo mucho que trabajé para que él fuera médico? A partir de ese día, el desprecio de Fernanda se volvió descarado. Ocurrió durante la fiesta de bautizo de mi nieto. Yo había ahorrado con muchísimo esfuerzo 50,000 pesos mexicanos para su regalo. Fui al banco varias veces para conseguir billetes nuevos. Los guardé en un hermoso sobre elegante, con todo el amor de una abuela. Pero cuando Fernanda recibió el sobre, frunció el ceño con disgusto. ¡Ay, suegra! No tenía por qué hacer este esfuerzo tan patético. Mis papás nos acaban de regalar 500,000 pesos mexicanos. El tiempo se detuvo en ese instante en el salón de fiestas. Y entonces Diego intervino. Mamá, con tu pensión esto debe ser muy pesado para ti. No intentes aparentar lo que no eres, de verdad. Mis ahorros de 50,000 pesos mexicanos, logrados con tanto sudor, fueron tratados como si fueran morralla suelta. No sabía que ser mirada con lástima podía doler tanto en el alma. Solo pude tragarme las lágrimas y sonreír en silencio. Y así llegamos a la semana pasada. Diego me llamó por teléfono después de mucho tiempo. Mamá, vamos a cenar en familia. Viene el papá de Fernanda. Así que reservé en un lugar muy exclusivo. Recuerdo que me emocioné muchísimo. Hacía tanto que mi hijo no me invitaba a salir. Fui a una plaza comercial y me compré un vestido nuevo. Fui al salón de belleza, me arreglé el cabello y me miré al espejo 1000 veces. Llegué al lugar con el corazón lleno de ilusión. Pero en cuanto llegué al restaurante, mis esperanzas se hicieron pedazos. ¡Ay, suegra! ¿Dónde compró ese vestido? ¿En el mercado sobre ruedas? La mirada fría de Fernanda me recorrió de pies a cabeza. De pronto, mi vestido nuevo me pareció el más humilde del mundo. Don Roberto, el padre de Fernanda, intentó decir algo, pero ella y Diego lo interrumpieron de inmediato. Nadie imaginaba que esa noche lo cambiaría todo para siempre. Volvamos a la cena en aquel restaurante de lujo. De fondo, sonaba una suave música clásica. A través de los ventanales se veía la brillante noche de la capital. Era un lugar hermoso, un espacio para celebrar en familia. Pero mi corazón estaba hecho pedazos. La voz de Fernanda seguía taladrando mis oídos. Como usted no tiene mucho dinero, suegra, con el platillo más económico basta. Sentada en aquella silla de cuero, intentaba mantener la calma. No queremos que pida algo caro y nos ponga en un aprieto. Hoy estamos aquí gracias al bono de Diego. Me trataba como si yo fuera una arrimada en la mesa. Sentí las miradas de todos clavadas en mi rostro. La madre de Fernanda me miraba con una sonrisa burlona. Diego seguía con la mirada fija en su plato, ignorándome por completo. Pero don Roberto, él estaba cada vez más pálido. Sudaba frío y sus manos temblaban bajo la mesa. En ese momento, yo no entendía por qué estaba tan asustado. Fernanda, por favor, no hables así, intentó decir don Roberto. Pero ella lo cortó de tajo, alzando la voz. Papá, solo estoy diciendo la verdad. La pensión de mi suegra no alcanza para nada. No es como nuestra familia, que somos empresarios de toda la vida. La madre de Fernanda no dudó en meter su cuchara para rematar. Ay,
Hija, a mí siempre se me ha hecho muy raro que el hijo sea todo un doctor y la madre solo una enfermera. Se nota mucho la diferencia de clases. Es un poco incómodo. Las risas de ambas mujeres resonaron en el salón privado. 40 años de mi vida se habían convertido en un mal chiste. Y Fernanda continuó con su ataque venenoso. Tiene toda la razón, mamá. Suegra, ¿por qué no estudió para doctora? ¿Acaso no le dio la cabeza para más? ¡Fernanda, ya basta!, gritó don Roberto desesperado. Pero ella ni se inmutó, sintiéndose dueña del mundo. Ay, papá, no te enojes. En nuestra familia no hay gente así, puros directores, médicos y dueños de empresas. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí lentamente. Yo elegí ser enfermera porque quería salvar vidas. Estar al lado del paciente mexicano, apoyarlo cuando ni su familia podía estar ahí. Es un trabajo profundamente noble y hermoso. Pero esta gente, tan vacía de espíritu, jamás lo entendería. Y Diego seguía en silencio. Mi propio hijo no movió un dedo para defenderme. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza. Pero, curiosamente, no sentí enojo. Sentí una calma absoluta y un frío muy profundo recorriendo mi cuerpo. Esbocé una sonrisa tranquila. Nadie entendía por qué estaba sonriendo. Fernanda tenía cara de triunfo y Diego evitaba mi mirada. El único que parecía a punto de desmayarse era don Roberto. Tomaba agua con las manos temblorosas y me miraba de reojo, como si supiera que una gran tormenta estaba a punto de estallar. ¿Me está escuchando, suegra?, dijo Fernanda, sacándome de mis pensamientos. Ya le pedí el menú más barato. Al cabo que usted ni siquiera tiene paladar para la alta cocina. Lentamente, doblé mi servilleta de tela y la puse sobre la mesa. Me puse de pie con mucha elegancia y tranquilidad. ¿Qué le pasa, suegra? ¿Va al baño?, me preguntó Fernanda, confundida. No, respondí con una voz muy suave pero firme. Creo que ya es hora de retirarme a mi casa. ¿Irse? Si todavía no traen la cuenta, dijo Fernanda con tono burlón. Uy, sí que se le nota el código postal. ¿También tiene la maña de irse sin pagar en las fondas? Al escuchar eso, don Roberto se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un gran estruendo en la alfombra. El agua de su copa se derramó sobre el fino mantel. «Fernanda, ¿te das cuenta de la estupidez que estás diciendo?». La voz de don Roberto temblaba de auténtico terror. Estaba blanco como el papel, sudando a mares. «La señora Carmen, ella es...». Fernanda lo miró confundida y molesta. «Papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? Qué vergüenza me haces pasar». Yo seguí sonriendo, llena de paz. Giré hacia don Roberto y negué lentamente con la cabeza. «No se preocupe, don Roberto, todo está bien». Mientras hablaba, tomé mi bolso con firmeza. «Con su permiso, me retiro. Que tengan buena noche». Fernanda soltó una risita despectiva. «Bueno, si se quiere ir, váyase». Seguro se sintió muy incómoda en un lugar de gente de nuestro nivel. No le respondí una sola palabra. Simplemente caminé hacia la puerta del salón con la frente en alto. Al salir al pasillo alfombrado, escuché pasos apresurados detrás de mí. «Señora Carmen, por favor, espere un momento». Me di la vuelta y vi a don Roberto corriendo hacia mí. Casi le faltaba el aire de la angustia. Sus pasos retumbaban en el elegante pasillo del restaurante. «Mi hija, le pido 1000 perdones, de corazón. Ella es una ignorante. No tiene idea de quién es usted». La voz le temblaba como si hubiera cometido el peor crimen de su vida. Detrás de él apareció Fernanda, caminando rápido y muy molesta. «Papá, ¿por qué le andas pidiendo perdón? Solo es una enfermera vieja y pobre. No tienes por qué rebajarte así frente a ella». Al escuchar eso, el rostro de don Roberto se descompuso aún más. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Cállate la boca, Fernanda». El grito de su padre hizo que ella diera un salto del susto. Jamás había visto a su padre, siempre tan compuesto, tan furioso. Diego también salió del salón,
mirando a su suegro con asombro. «Eres una estúpida. Acabas de destruirnos a todos». El grito de don Roberto resonó en todo el piso del restaurante. Hasta los meseros se detuvieron asustados a mirar. «Papá, cálmate, estás haciendo el ridículo», insistió Fernanda, roja del coraje. «La señora Carmen, ella es...», intentó decir don Roberto de nuevo. Yo sonreí con mucha calma y saqué mi celular del bolso. Interrumpiendo a don Roberto, comencé a marcar un número. «No se altere, don Roberto. Yo misma le voy a explicar la situación a su hija». Fernanda y Diego me miraban completamente confundidos. Me llevé el teléfono al oído. «Bueno, sí, director general, soy yo, Carmen Hernández». «Así es. Por favor, haga el anuncio oficial el día de hoy con el consejo. Todo está listo por mi parte. Procedan». Colgué la llamada y Fernanda soltó una carcajada fuerte. ¿A quién le estaba hablando? ¿Al cobrador del banco? Qué difícil debe ser vivir escondiéndose de las deudas. Negué con la cabeza, manteniendo mi sonrisa intacta. Deudas. Vaya, qué curioso que lo menciones. En cierto modo sí, mucha gente me debe grandes favores en este país. Después de 40 años en el sistema de salud, uno hace muy buenos contactos. Fernanda me miraba como si estuviera loca. Pero don Roberto ya no pudo aguantar más la presión en el pecho. «Fernanda, escúchame bien por tu propio bien. La señora Carmen fue la jefa de enfermeras del Hospital General del Estado y actualmente es parte del Consejo de Administración de toda la red de hospitales». Un silencio sepulcral cayó sobre todos nosotros. Pude ver cómo la sangre desaparecía de la cara de Fernanda. «Pero eso no es todo», continuó don Roberto casi llorando. «También es accionista mayoritaria del grupo médico privado más grande de México. Cualquier empresario en el sector salud sabe el peso que tiene la señora Carmen. Es la principal inversionista de los corporativos con los que nuestra empresa sobrevive». La boca de Fernanda se abría y cerraba sin emitir sonido. A su lado, mi hijo Diego parecía haber sido convertido en piedra. Estaba completamente paralizado, con los ojos muy abiertos. Yo los miré a ambos con una expresión muy dulce. Parece que finalmente llegó el momento de presentarme como es debido. La luz cálida del pasillo iluminaba mi rostro sereno. Después de un largo e incómodo silencio, Fernanda susurró con voz ronca. Eso es imposible, es una vil mentira, pero era la absoluta y pura verdad. En medio del silencio del elegante pasillo, comencé a hablar. «Sí, fui enfermera, es verdad. Llevé mi uniforme blanco con muchísimo orgullo durante 40 años. Fernanda me miraba con los ojos desorbitados, negando con la cabeza. Diego seguía pálido, incapaz de articular una sola palabra. «Pero no era solo una enfermera de piso», continué. «Fui jefa de enfermeras los últimos 10 años. Mi sueldo anual en el servicio público rondaba los 600,000 pesos mexicanos. Un ingreso muy digno, logrado a base de puro esfuerzo y guardias dobles». A Fernanda le temblaban los labios de manera incontrolable. «Ahora, como miembro del consejo, recibo honorarios por unos 800,000 pesos mexicanos anuales, además de mis dividendos como accionista de la red privada de hospitales». Don Roberto asentía lentamente con la cabeza, derrotado. Él lo sabía perfectamente desde el principio. Por eso se aterraba cada vez que su hija abría la boca para insultarme. «Ah, y sobre mi pensión, ¿creían que solo vivía de eso?». Miré fijamente a Fernanda a los ojos, sin parpadear. «Tengo mi pensión del IMSS, topada al máximo, por unos 70,000 pesos mexicanos mensuales. Pero sumada a los rendimientos y dividendos de mis inversiones privadas, mis ingresos mensuales superan fácilmente los 400,000 pesos mexicanos. Creo que eso es mucho más de lo que tú ves en todo el año, querida». Las piernas de Fernanda le fallaron por completo. Tuvo que recargarse pesadamente en la pared para no caer de rodillas. «No, no puede ser cierto», murmuró al borde del llanto. «Todo es absolutamente cierto.
¿Y tú, Diego? ¿Recuerdas lo que costó tu carrera y todo lo que te di? Volteé a ver a mi hijo, quien evitaba mirarme. Fueron millones de pesos. ¿De dónde crees que salió tanto dinero en efectivo? Diego tragó saliva haciendo un ruido fuerte. Mamá, eso fue de tus ahorros en el hospital. No, Diego, fue de la herencia de tu padre. Él fundó una pequeña empresa de tecnología médica aquí en México. ¿Lo olvidaste? Diego asintió lentamente, como un niño regañado. Tras una crisis económica en el país, y después de que él falleció, una corporación internacional compró su negocio y las patentes. Nos pagaron 300 millones de pesos mexicanos por la venta de las acciones. El pasillo entero se quedó sin oxígeno. La madre de Fernanda, que había asomado la cabeza fuera del salón, escuchó todo. Estaba petrificada, aferrada al marco de la puerta. 300 millones de pesos, repitió Fernanda como si estuviera en un trance. Así es, 300 millones. Tu padre me hizo jurar que te ocultaría esta fortuna hasta que maduraras. Queríamos que aprendieras el valor del trabajo y no te volvieras un mantenido. Por eso fingí entregarles mis últimos ahorros, para ponerlos a prueba. Pero veo que me equivoqué profundamente contigo. Si sumamos ese capital inicial y mis inversiones de hoy, mi patrimonio ronda los 350 millones de pesos mexicanos. 350 millones de pesos. La inmensa cifra resonó con fuerza, rebotando en las paredes de madera del lugar. Me llamaste pobre, muerta de hambre y arrimada. Dijiste que el menú más barato de la ciudad era suficiente para mí, y que mi vocación era algo que cualquier persona sin talento podía hacer. Hablaba con mucha calma, pero pronunciando cada sílaba como una sentencia. Por cierto, hablando de este lujoso restaurante, en ese momento, vi venir corriendo por el pasillo a un hombre de traje negro. Era el gerente general del corporativo, sudando y apresurado. Señora Carmen, le ruego me disculpe muchísimo la demora. El director general me avisó que vendría de imprevisto. Le tenemos preparado nuestro salón presidencial, como siempre se le atiende. El gerente hizo una ligera reverencia, mostrando muchísimo respeto. Es un honor tenerla aquí. Gracias por honrarnos con su visita. Fernanda lo miró sin comprender absolutamente nada de lo que pasaba. Oiga, espere, ¿por qué la trata así? ¿Qué está pasando aquí? El gerente la miró extrañado y un poco molesto por el tono. La señora Carmen es la principal accionista del corporativo dueño de este edificio. En otras palabras, ella es la dueña del lugar donde usted está parada. La cara de Fernanda pasó de blanca a un tono casi grisáceo. Así es, Fernanda. Me llamaste pobretona y muerta de hambre, adentro de mi propio edificio, le dije con una sonrisa. El gerente nos miraba sin saber qué hacer, sintiendo la tensión en el aire. Bueno, Fernanda, dije, volviendo mi atención exclusivamente hacia ella. Durante 3 años me has tratado como la peor de las basuras. Creo que he sido una mujer mexicana bastante paciente, aguantando por la familia. Así que ahora voy a poner las cosas exactamente en su lugar. Saqué unos documentos doblados de mi bolso. Para empezar, Diego, se acabó todo el apoyo económico de mi parte. El rostro de mi hijo se contrajo por el pánico. Mamá, por favor, espera un momento, escúchame. Era el 1,5 millones de pesos que les di para el enganche de su casa fue documentado como un préstamo. Mi abogado les exigirá el cobro mañana mismo. Fernanda perdió la fuerza y cayó de rodillas al suelo alfombrado. Sus sollozos comenzaron a resonar fuertemente en el pasillo del restaurante. En cuanto a la educación y el futuro de mi nieto, continué con firmeza, creé un fideicomiso blindado en el banco. Ese dinero será administrado única y exclusivamente por mí. Ustedes dos no podrán tocar ni un solo peso de ese fondo. Diego dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Mamá, vamos a platicar. Perdóname,
Sé que fui un cobarde, te lo ruego. Mi testamento ya fue modificado y notariado. Dije, ignorando sus súplicas patéticas. Les dejaré únicamente la parte mínima que exige la ley mexicana. El resto de mi fortuna será donada a fundaciones médicas y hospitales infantiles. Quiero devolverle a la salud pública de este país algo de lo mucho que me dio. Diego se llevó las manos a la cabeza, llorando abiertamente. No me puedes hacer esto, mamá. Soy tu hijo. Me giré hacia don Roberto, que seguía siendo testigo de todo. Él seguía parado, temblando de miedo y vergüenza. Don Roberto, créame que lo siento mucho. Hablé con voz suave pero implacable, mirándolo a los ojos. Pero creo que el Consejo tendrá que revisar minuciosamente nuestros contratos con su inmobiliaria. Don Roberto palideció aún más, casi a punto del desmayo. Señora Carmen, se lo suplico por lo que más quiera, no nos hunda así. Yo no tomo las decisiones sola, don Roberto, usted lo sabe. Pero si la junta directiva me pide mi opinión, les diré la verdad sobre los valores y la ética de su familia. Vi como unas gruesas lágrimas caían por las mejillas de aquel hombre de negocios. Ver a un empresario de 65 años llorando en un pasillo público era una escena triste. Pero después de aguantar humillaciones por 3 años, no sentí ni un gramo de compasión. Fernanda, todavía en el suelo, se arrastró llorando y me abrazó las piernas. Suegrita, por favor, se lo ruego. Todo fue mi culpa. Perdóneme la vida. Diego se arrodilló rápidamente a su lado, llorando a mares. Mamá, fui un estúpido por dejar que te tratara así. Fui un mal hijo. Perdóname. Los miré desde arriba con mucha tranquilidad. Hijo y nuera, arrodillados y humillados en el pasillo de su propio restaurante de lujo. Esa escena era impensable hace apenas unas horas. De nada sirve que me hagan este teatrito y me lloren ahora. Sonreí con absoluta serenidad, soltándome de su agarre. Después de todo, solo soy una enfermera pobre, ¿verdad? Alguien que no sabe de lujos, de dinero, ni de alta sociedad. Fernanda levantó el rostro, con el maquillaje completamente escurrido por las lágrimas. Se lo juro que no lo decía en serio, fue una broma tonta. ¿No lo decías en serio? Incliné la cabeza, mirándola con dureza. Lo estuviste repitiendo incansablemente durante 3 años. Ese era tu verdadero sentir, Fernanda, y este es el precio de tu soberbia. Ella se quedó sin palabras, escondiendo el rostro entre sus manos contra el suelo. Acomodé la correa de mi bolso de piel sobre mi hombro y me di la vuelta. Que les sirva de lección a todos. Nunca juzguen a nadie en México por su apariencia, ni por su trabajo honesto. Mientras caminaba hacia la salida, escuchaba los gritos desesperados de Fernanda, y a don Roberto maldiciendo y gritándole a su hija por haber arruinado a la familia. Pero no volteé ni una sola vez. No valía la pena. Al salir a la avenida, el viento fresco de la noche acarició mi rostro. Miré hacia arriba y vi el cielo iluminado de la inmensa Ciudad de México. No sentía enojo, no sentía rencor, tampoco sentía tristeza. Sentí que una pesada nube gris se disipaba por fin de mi vida. Me sentía inmensamente libre, dueña de mi destino. Han pasado 3 meses desde aquella tormentosa noche. Hoy desperté tranquilamente en mi nuevo y amplio departamento. A través de los grandes ventanales, veo la ciudad brillar con el sol de la mañana. El aroma a café de olla recién hecho llena mi cocina. Tengo 68 años y por primera vez estoy viviendo los mejores días de mi vida. Soy completamente libre. Ya no tengo que aguantar las caras largas de mi nuera en las reuniones, ni sacrificar mi paz mental por personas que no me valoran. Yo decido a qué hora despertar, qué comer y a dónde quiero viajar. Sigo yendo al consejo médico 2 veces por semana para aportar mi experiencia. También doy pláticas gratuitas a las jóvenes estudiantes de enfermería. Hace unos días, di una conferencia muy emotiva en la universidad de mi ciudad.
Fui enfermera de hospitales públicos durante 40 años. Muchos allá afuera creen que es un trabajo de segunda, algo fácil. Pero estar en la línea de vida o muerte exige un valor y un corazón inmenso. Las jóvenes mexicanas me miraban con muchísima atención y respeto. Siéntanse profundamente orgullosas de su vocación. Salvar vidas, dar esperanza y acompañar a los enfermos en su dolor es la labor más hermosa y noble que existe en este mundo. Al terminar la plática, una chica humilde se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Maestra, yo quiero ser una gran enfermera, exactamente como usted. Ese simple comentario me llenó el corazón de una calidez inmensa e inexplicable. Mis 40 años de trabajo duro nunca fueron en vano. También me inscribí en unas clases de pintura por las tardes. Pasar el tiempo frente al lienzo y los colores me da muchísima paz. Ahí convivo con mujeres maravillosas de 30, 50 y 70 años, todas disfrutando la vida a su manera, compartiendo historias y riendo a carcajadas. El próximo mes me iré de viaje a la Riviera Maya con mis compañeras del hospital. Brindaremos con una buena margarita frente a las olas del mar Caribe. Tener amigas de toda la vida es el verdadero tesoro de la vejez. Y bueno, seguro se preguntan qué pasó con mi hijo y su familia. Diego me llama casi todos los días pidiendo perdón desesperadamente. Llora por teléfono y me ruega que lo deje visitarme, aunque sea 5 minutos. El último mensaje de WhatsApp que me mandó decía: «Mamá, ya firmé los papeles del divorcio con Fernanda. Por favor, hablemos. La empresa de don Roberto está al borde de la quiebra absoluta. Al perder los jugosos contratos con nuestro grupo médico, sus inversionistas huyeron en pánico. Ha venido a buscarme varias veces a las oficinas. Pero la confianza en los negocios, una vez rota, no se recupera jamás. Si les soy completamente sincera, aún no perdono a mi hijo en el fondo de mi corazón. Permitió que me humillaran durante años sin meter las manos. Se unió a las burlas clasistas de su esposa para lastimar a la mujer que le dio todo. Esa traición no se olvida de la noche a la mañana, por mucha sangre que nos una. Pero ya no le guardo rencor. El rencor enferma el alma. Simplemente, decidí empezar a vivir para mí misma. Ya no me voy a sacrificar por nadie que no lo merezca. A mi nieto lo veo de vez en cuando. Lo llevo al parque y le compro helados. Su fideicomiso está seguro en el banco y su educación está garantizada. Él es un niño inocente. No tiene la culpa de la estupidez de sus padres. Mi amor de abuela por él no ha cambiado en lo absoluto. A todas las personas que me están escuchando el día de hoy, quiero decirles algo muy importante. En este país no existen profesiones de primera ni de segunda. Ya seas enfermera, trabajador de limpieza, albañil, chofer o comerciante. Quien juzga a los demás por su oficio solo revela la profunda pobreza de su propia alma. Cualquier persona que se levanta temprano a trabajar honradamente merece todo el respeto del mundo. Nadie tiene derecho a pisotear mi orgullo de enfermera mexicana. Las noches en urgencias sin dormir, los días llenos de estrés en terapia intensiva, el sudor y las lágrimas que derramé junto a mis pacientes son mi mayor tesoro y mi mayor orgullo. Y sobre todo, entiendan esto, la familia no tiene derecho a maltratarte. A nuestra generación le enseñaron que callar y aguantar los maltratos era una virtud. Nos decían que por los hijos, por mantener a la familia unida, uno debe sacrificarlo todo, pero estaban completamente equivocados. Si tú no te respetas a ti misma, absolutamente nadie más lo hará por ti. Tardé 68 largos años en aprender esta dura lección. Tal vez me di cuenta muy tarde, pero agradezco a Dios haber despertado al fin. Si tú también estás pasando por una situación de abusos o humillaciones en tu casa, por favor, te lo ruego, no te quedes callada aguantando en silencio. Defenderte no te hace una mala persona, es el mayor acto de amor propio que existe. Tienes todo el derecho a exigir respeto y a cuidar de tu propia felicidad.
Miro por la ventana de mi balcón mientras bebo un sorbo de café. El atardecer pinta el cielo de la capital de hermosos tonos naranjas y rosados. Como no tiene dinero, con el menú más barato basta. El día que escuché esa horrible frase, mi verdadera vida, llena de luz, comenzó. Hoy, puedo decir que soy la mujer más feliz y plena del mundo. Entendí que dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para uno mismo es el mayor acto de valentía que un ser humano puede hacer. Estoy completamente segura de que también llegará el gran día de tu victoria. No te rindas ante las injusticias de los demás y sigue adelante siempre con la frente en alto, porque tú, más que nadie en este mundo, mereces ser inmensamente feliz. Muchas gracias por haberme acompañado con el corazón hasta el final de esta historia. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete para no perderte la siguiente. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta situación. Nos encanta leerte.